Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio hoy día con el directo del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de todas las heridas y todas las emociones que nos transmite mamá y papá. Cuando yo, por ejemplo, desde niña siempre tuve miedo al agua, ¿ya? Y nadie entendía por qué. ¿Cómo es posible que tuviera miedo al agua si nunca me había pasado nada traumático, nada terrible con el agua, y yo con un pánico espantoso al agua? ¿Ya? Pasaron muchos años y cuando tenía unos 40 años descubrí por qué yo le tenía tanto miedo al agua, que ya os lo contaré. También, por ejemplo, me he encontrado con personas que dicen que cada vez que ven o escuchan a su madre, sienten una rabia incontenible y no lo pueden controlar. Y no saben y no entienden por qué tienen esa sensación de ira, de rabia incontrolable cada vez que la ven o la escuchan a su madre. ¿Ya? Como esto, todos aquellos casos o situaciones en los cuales nosotros sentimos alguna emoción muy intensa y que no tenemos ninguna razón o explicación razonable para aquello, es de lo que vamos a hablar hoy día, porque estas son las emociones que nos heredan y que nos transmite mamá y papá desde cuando estamos en el vientre de mamá, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio al programa del día de hoy, donde vamos a hablar justamente de las emociones que hemos heredado de nuestros padres y sobre todo lo que nos ha transmitido mamá en el vientre, ¿ya? Que es lo que se llama todo lo que es el proyecto sentido. Entonces, bueno, primero que todo, saludaros a todas y a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estéis conectando. Y bueno, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo trabajo como coach emocional y coach especializada en alta sensibilidad. Y el tema de la genealogía o el transgeneracional es justamente uno de los temas con los que yo más trabajo y más abordo las terapias individuales que hago, porque hace muchos años descubrí la importancia que tienen nuestros ancestros en nuestra vida. Disculpad. Entonces, vamos a comenzar con esto. Bueno, primero comentaros que a todos los que no alcancéis a ver el directo en este momento, después podéis verlo en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Todos mis directos quedan grabados ahí. Y me podéis seguir en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook como @Pamela Jara Gómez. Ayuda mucho y sirve mucho que vayáis compartiendo y dándole like, así se puede expandir más el vídeo para que lo vean otras personas. A ver, ¿cuántas veces os habrá ocurrido que estabais en alguna situación que se os repetía una y otra vez? ¿Ya? Esto de siempre me encuentro con el mismo tipo de personas, siempre me pasa lo mismo, siempre que tal cosa me siento frustrado, me vengo abajo o siento que no me lo merezco. Cuando nos encontramos en situaciones como esa, muchas veces es cuando estamos en un patrón repetitivo que no es nuestro, ¿ya? Que es algo que hemos heredado. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros estamos en el vientre materno, desde incluso más o menos entre 6 y 9 meses antes de la concepción, o sea, antes de que se fecunde el óvulo con el espermio, todas las emociones y todo lo que están sintiendo y viviendo y pensando y soñando mamá y papá va a quedar de alguna manera grabado y se va a transmitir al futuro feto que se va a fecundar. Por lo tanto, cuando nosotros somos concebidos, cuando nosotros se fecunda el óvulo con el espermio, ya venimos con toda la carga emocional de mamá y de papá. Si luego, durante todo ese proceso y todo ese periodo, mamá va teniendo determinadas emociones, va teniendo determinados pensamientos y cosas que le van pasando, tanto con papá como en su cabecita, todo lo que ella va sintiendo, todo lo que ella va viviendo, el bebé que está en su vientre lo está mamando directamente. Si mamá pasa muchos miedos, si mamá siente mucha rabia, mucha ira, o si está muy triste, todo lo que mamá
esté sintiendo mientras nosotros estamos en su vientre va a ir quedando grabado como una melodía en el inconsciente de ese futuro bebé. Si a esto nosotros le sumamos, por ejemplo, que mamá tiene algún tipo de sentimientos hacia papá, ¿ya? Por ejemplo, está enfadada con papá o se siente abandonada por papá, siente que papá no está por ella, que sale todo el día, que llega tarde o a lo mejor siempre está de viaje. O sea, lo que sea que mamá esté sintiendo, o a lo mejor está sintiendo mamá mucha rabia o mucha aversión hacia su propia madre, porque su madre está todo el tiempo machacándola. ¿Cómo fue el enterarse que estaba embarazada? Se puso contenta, se puso triste, fue un choque porque, ostras, yo tenía otros planes, quería hacer otras cosas y caramba, me entero que estoy embarazada. O sea, todo eso va a tener un impacto profundamente importante en la vida, en la personalidad y en el carácter de ese bebé que el día de mañana vamos a ser nosotros. Por lo tanto, el proyecto Sentido, que comprende más o menos desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad, aunque hay quienes también hablan de que se podría extender más o menos hasta los 6 años de edad, todas las emociones que ha vivido y ha sentido mamá, y a través de mamá también lo que ha vivido y ha sentido papá, porque en los primeros años nosotros vamos a filtrar todas las emociones de papá, las vamos a filtrar a través de mamá, nosotros las vamos a integrar como propias. Entonces, si mamá se lo ha pasado llorando, se lo ha pasado triste, nosotros vamos a crecer con la melodía de la tristeza. Entonces, nos vamos a mover el resto de nuestra vida bajo esa melodía. ¿Ya? Podremos cambiar la letra de la canción, pero la música de fondo va a ser siempre la tristeza, ¿ya? O si ha sentido miedo, si ha sentido rabia, lo que sea que haya sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando somos adultos y nos pasan cosas que no tienen sentido, como que, digamos, no tiene una razón lógica para que nos suceda, decimos, ¿pero de dónde me viene esto? ¿A qué viene que yo sienta tanto miedo, que sienta tanta rabia, que sienta tanto no sé qué, en según qué situaciones? Por ejemplo, esto del miedo al agua, yo os voy a contar, esa es mi propia experiencia. Yo de pequeñita le tenía tanto miedo al agua que no me gustaba bañarme ni en piscinas, ni en lagos, ni en el mar, ni en ríos, en ninguna parte donde hubiera una superficie de agua que se me pudiera sumergir la cabeza. Yo solamente me daba duchas en el baño. Incluso hasta el día de hoy yo ni siquiera me baño en la bañera. Cuando tenía unos 40 años, descubrí que yo tenía, mi abuelo era español, entonces yo estaba de visita, visitando a familia en Galicia, y entonces mi tío me llevó a un lugar donde habían vivido mi abuelo y sus hermanos cuando eran pequeños, y me lleva a un sitio y me dice, mira, y aquí es donde falleció la hermana pequeña de tu abuelo. Entonces la hermana pequeña de mi abuelo había fallecido, había muerto ahogada en un molino de agua a los 7 años. Y ahí yo por fin pude entender de dónde venía mi miedo, terror, pánico al agua. Porque yo no soportaba, y hasta el día de hoy me molesta, que me salpicaran ni siquiera agua así en la cara, ¿ya? Esto es lo que se llama las memorias emocionales transgeneracionales o heredadas. ¿Ya? Yo nunca había tenido idea, ni siquiera mi madre sabía, porque evidentemente, como muchas cosas en las familias, como la niña había muerto ahogada de niña, la familia es como que hizo un silencio profundo, tiró un manto sobre ese tema y nunca más habló de aquello. Entonces, nadie en la familia que habían llegado a Chile, nadie sabía eso, solo lo sabían los que se habían quedado aquí en España. Entonces, cuando yo me vengo a enterar de esto después de los 40 años, a mí me cambió completamente mi sentir respecto del agua. Yo ahora soy capaz de meterme al mar, soy capaz de meterme a las piscinas. Lo que pasa es que como pasé 40 años de mi vida sin hacerlo, ya ni siquiera me llama la atención, pero ya lo puedo hacer. Antes no lo podía hacer. Cuando nosotros logramos identificar cuál es el origen de nuestros miedos, de nuestros, también muchas veces cuando tenemos como traumas que en realidad no son nuestros o que no los podemos rastrear, generalmente estamos hablando de un trauma o de una emoción heredada,
¿ya? Por ejemplo, lo que explicaba antes, si durante todo el embarazo mamá estuvo muy contrariada y muy fastidiada porque ella tenía otros planes y de repente, ups, le aparecí yo en el camino, cuando yo sea adulta voy a vivir permanentemente con la sensación de sobrar, de ser un estorbo, de desvalorización, ¿ya? Si, por ejemplo, también ocurría que papá, cuando se enteró de que mamá estaba embarazada, sintió rechazo o sintió odio hacia mamá porque cómo se le ocurre quedarse embarazada, vaya mal rollo, y ahora que me voy a tener que quedar con esta mujer, me voy a tener que casar, porque muchísimas personas llegan a este mundo porque mamá y papá se casaron porque se quedó embarazada mamá. Si ese ha sido el sentir de papá, por ejemplo, o de mamá, de esta niña o este niño, me está significando o representando que me tengo que casar, me tengo que quedar con este hombre, con esta mujer, y yo no lo deseo, esa hija o ese hijo va a vivir toda su vida de adulto atrayendo personas que la desvaloricen o que no la valoren o que no la quieran, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la impronta emocional con la que ella ha sido gestada durante todo el embarazo y con la que ha nacido, ¿ya? Independiente que después mamá y papá la puedan querer mucho, ¿ya? Por eso es que es súper importante cuando un hijo ha sido concebido buscándolo, que cuando ha sido concebido por error, ¿ya? O por casualidad. Ahora sabemos que no existe tal error ni tal casualidad, porque para que una mujer se pueda quedar embarazada, ya hay en su inconsciente el proyecto del embarazo, ¿ya? Y para que ese hombre la deje embarazada es que los dos tienen en su inconsciente el proyecto de gestar a un hijo. Otra cosa es que ellos conscientemente lo estén buscando. Si los padres no han buscado a ese hijo o hija y esa criatura es un bebé no deseado, que no es lo mismo que no ser amado, ¿ya? Son cosas distintas. Si es un hijo no deseado, va a tener toda su vida la sensación de no merecimiento, ¿ya? Esa desvalorización, siempre va a andar buscando la aprobación de los demás, siempre va a estar como queriendo ser aceptada o aceptado, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, si el hombre ha ninguneado a la mujer durante el embarazo o la mujer ha pensado y ha rechazado al hombre como padre de su hija, va a decir, o sea, esa criatura va a buscar siempre el apoyo o la aprobación del sexo contrario, ¿ya? Todas estas cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día, como yo no sé por qué me pasa esto, siempre me estoy encontrando con personas que me maltratan, o siempre me encuentro con hombres infieles, ¿ya? Si, por ejemplo, el hombre, en este caso, el padre vamos a suponer que fuera mi padre, él ha tenido otras mujeres cuando mamá estaba embarazada o cuando yo era pequeña, yo voy a atraer hombres infieles a mi vida, o yo voy a ser infiel con mis parejas. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a hacer esto y a repetir los patrones o a buscar la compensación de eso? Es porque es una forma inconsciente de ser leal a papá y a mamá, ¿ya? Por ejemplo, en estos casos, bueno, entre paréntesis, podéis ir dando like, podéis ir compartiendo, ¿ya? Suscribiros, seguirme en mis redes, todo eso es muy colaborador también para seguir con estos programas. Bueno, si por ejemplo, cuando mamá está con papá y no siente, por ejemplo, que papá sea un hombre a la altura, ¿ya? O sea, lo miran menos o considera que es un hombre que vale poco o que no es lo suficientemente valioso. Cuando si yo nazco mujer, cuando yo sea grande, voy a tender a buscar siempre hombres, por ejemplo, exitosos, ¿ya? Hombres que sean como muy como ganadores, como que tengan mucho prestigio, un muy buen pasar, ¿ya? ¿Por qué? Porque inconscientemente voy a estar buscando
cumplir con el sueño y con los deseos de mamá, porque mamá se quedó con la frustración de haberse quedado con un hombre que, bueno, era lo que había, ¿ya? O sea, que no daba el ancho para sus expectativas y para sus necesidades. Entonces, nosotros vamos a ir buscando de forma inconsciente compensar esa carencia de mamá. O si, por ejemplo, es papá quien tiene algún tipo de pensamiento respecto de que él hubiera querido llegar mucho más lejos, hacer muchas más cosas, completar muchos más sueños y en cambio lo han dejado atrapado en este matrimonio, criando hijos o manteniendo a una mujer y a los hijos, y quien nace es un varón, ese varón muy posiblemente nunca se va a comprometer. Va a tener solamente relaciones pasajeras, va a ir teniendo parejas por aquí y por allá, quizás incluso va a ir dejando hijos por aquí y por allá, pero no se va a amarrar porque inconscientemente lo que está haciendo es cumplir con el mandato, con el sueño frustrado de papá, ¿ya? Esto es lo que se conoce en psicogenealogía como la lealtad al clan, ¿vale? Por ejemplo, otra de las formas muy frecuentes y habituales de lealtad al clan es con las enfermedades, ¿ya? Si, por ejemplo, esto es súper común cuando uno dice, uy, en mi familia todas las mujeres han tenido cáncer de mama o algún tipo de cáncer, o todos los hombres han tenido, no sé, cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, si yo soy mujer y todas las mujeres de mi familia han tenido cáncer de mama o cáncer de útero, ya, digamos algunos de estos cánceres como del aparato reproductor o relacionado con los hijos, y yo de alguna manera ya fui una hija no deseada, y me he sentido como que mamá y o papá no terminaban de quererme, me rechazaban de alguna forma, a lo mejor más que no solamente mamá me rechazaba, sino que también mi abuela o mis hermanos, yo voy a generar un cáncer de mama también o un cáncer de útero porque es una forma, es como un grito inconsciente de, miren, yo también tengo la misma enfermedad que las otras mujeres, entonces de esa manera yo inconscientemente busco ser reconocida como parte de este clan, porque como en este clan a todas las mujeres les sucede lo mismo, entonces yo también genero el mismo tipo de síntoma o de enfermedad. Por eso yo muchas veces esto lo he explicado en diferentes directos que he hecho, que nosotros no heredamos las enfermedades, sino que lo que heredamos es la predisposición emocional a manifestar esa enfermedad, ¿ya? Y esto tiene mucha relación con lo que estoy explicando. O sea, finalmente, cuando nosotros repetimos enfermedades, síntomas, conductas, comportamientos de otros miembros del clan, inconscientemente lo que estamos buscando es la aceptación, la aprobación, el que nos reconozcan como parte del clan. Y por eso que, por ejemplo, cuando a una persona, por más que haga lo que haga y repita todas estas cosas y conductas, se sigue sintiendo rechazada porque mamá y papá o solo mamá la sigue de alguna forma inconsciente apartando, no reconociéndola, no queriéndola, es la persona que incluso va a estar dispuesta a sacrificarse y quedarse cuidando a mamá hasta el día que se muera, cuando todos los demás hermanos van a desaparecer, ¿ya? Y ella, que ha sido la menos querida, la más ninguneada, es la que va a manifestar más entrega. ¿Por qué? Porque hasta el último momento o instante de la vida de la madre va a estar esperando ser reconocida y ser querida o amada por su mamá y aceptada en el clan. Entonces, esto nos ocurre a todos los seres humanos, ¿ya? Todas las personas. Por ejemplo, yo os voy a contar algunas formas muy características en las que nosotros podemos identificar cuando hay temas heredados. Por ejemplo, una persona, voy a volver a dar un ejemplo mío, porque yo tengo un montón de ejemplos de cosas heredadas del árbol. Yo toda mi vida he tenido una muy mala reacción a los petardos y a cualquier cosa que suene a disparo o balazo, ¿ya? Entonces,
¿Qué pasó? Cuando yo era bebé, yo tenía 13 días recién nacida, en Chile hubo un golpe militar. Entonces, mis padres vivían a unas cuantas manzanas de la casa de gobierno en el centro de la capital de Santiago de Chile, y mi madre vio todo el bombardeo de la casa de gobierno desde el ático y me tenía a mí en la camita al lado. Entonces, cuando vio ella todo el bombardeo, del puro shock y de la impresión que le produjo, se le cortó la leche. ¿Ya? Entonces, durante 2 o 3 días, yo solamente me alimenté de agüita con azúcar, ¿vale? Pues yo hasta el día de hoy no soporto los petardos ni nada que suene parecido a un bombazo, un disparo o algo que haga ese tipo de sonido. Pero es que esto además viene de más atrás, porque mi madre ya tenía poca tolerancia y se asustaba mucho, se sobresaltaba mucho con cualquier sonido que sonara a petardo o fuegos artificiales, pero aún antes de ver el bombardeo. Y cuando yo empecé a tirar para atrás en mi árbol, resulta que mi abuelo materno, había estado en la Guerra Civil Española. Y mi abuelo muchas veces estuvo enfrentado, porque de hecho a él le llegaron varias balas durante la guerra. Entonces, ya mi madre traía las memorias del trauma de los balazos y de los disparos. Entonces, como eso se nos siguió repitiendo en 2 generaciones más. Es muy interesante cómo nosotros podemos empezar a ver que nada de lo que nos ocurre es casualidad, ¿ya? Entonces, bueno, ya se me ha pasado mucho la hora. voy a leer algunos comentarios si tenemos por aquí. Dice, yo analizando mi constante miedo a no tener dinero, supe que eso me lo transmitió mi madre en el vientre. Mira, qué buen ejemplo que has dado. El tema del dinero es si, por ejemplo, cuando mamá se queda embarazada y resulta que la situación económica no está muy bien en casa y empieza a tener pensamientos del tipo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a esta criatura? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Y tiene pensamientos de estar sufriendo por el dinero o de carencia, esa criaturita, ese bebé el día de mañana cuando sea adulto, va a vivir siempre con problemas económicos, ¿ya? Es muy interesante. Dices que no has podido superarlo. Bueno, que sepas que esto sí se puede cambiar y sí se puede superar. Justamente es el tipo de trabajo que yo realizo en las sesiones individuales de coaching y de terapia que hago cuando trabajando con la persona identificamos que tiene temas que han sido heredados y transmitidos por mamá o por papá o por los abuelos, ¿ya? Esto se puede trabajar y se puede de alguna manera desprogramar, ¿ya? Que sepas que no es una condena a muerte de por vida, se puede trabajar esto. Si alguien quisiera trabajar temas de este tipo, podéis contactarme a través de mi página web, podéis solicitar una sesión. Yo hago una primera sesión gratuita de toma de contacto, donde explico cómo es el trabajo a partir de lo que a la persona le sucede, y podéis solicitar esa sesión que es gratuita, ¿vale? Dice, mi miedo a los gatos me lo transmitió mi mamá. Muy probablemente, claro, también debió pasarle a tu madre algo con los gatos, ¿sí? A ver, vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra, algún otro mensaje. Estoy mirando en TikTok por si acaso. Desde Portland, Oregon. ¿Cuánto? Ay, no alcanzo a ver, no tengo. Bueno, en fin. ¿Cuál es? Mi página web. Mi página web es pamelajaragomez.com. ¿Ya? Bueno, gracias por preguntar. En mi página web, pamelajaragomez.com, a mí me podéis encontrar en todas las redes y en todo internet por mi nombre completo. Yo siempre me llamo Pamela Jara Gómez, ¿ya? En mi canal YouTube, también en Spotify, todos mis directos van quedando grabados en formato de podcast. También me podéis seguir en Spotify, en YouTube, en Instagram, TikTok, Facebook y mi página web pamelajaragomez.com. ¿Vale? Ahí también tengo 2 libros para quienes os interese. Y bueno, pasando entonces, a ver, voy a leer aquí, tengo un comentario más en Instagram que dice, mi madre estaba embarazada de mí cuando presenció el accidente de mi hermano. Fue atropellado por una moto, fue un impacto muy grande para mi madre. Uf,
uy, eso sí que debió ser tremendo. Cuando una madre ha presenciado o ha vivido, estando embarazada, un accidente, eso generalmente va a dejar en el bebé una impronta de miedo muy grande, ¿ya? Probablemente, no sé si será tu caso, pero en los muchísimos casos que yo he trabajado con situaciones como esta, la persona tiende a ser muy nerviosa, ¿ya? O, por ejemplo, asustarse, sobresaltarse con mucha facilidad, a sentir miedo por casi cualquier cosa, o a tener mucha tendencia a la ansiedad, ¿ya? Este tipo de reacciones que le van a suceder a lo largo de toda su vida con cualquier cosa que va a decir, no sé por qué me pasa siempre esto y que no lo puedo controlar, generalmente tiene que ver con el gran impacto emocional que pasó mamá durante el embarazo, ¿ya? Entonces, es muy interesante observar estas cosas y saber cómo fue el embarazo de mamá y cómo fue el parto también. Dice aquí, es importante saber los nombres de los ancestros para poder seguir, para poder sanar. ¿Qué pasa si no los tengo? No pasa absolutamente nada. No te preocupes. Mira, hay una cosa lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con la construcción de nuestro árbol genealógico, lo primero que se pide o que se sugiere es que la persona anote todos los nombres de los ancestros y las fechas, ¿ya? Yo también muchas veces, según cuál sea el caso que está trabajando la persona, yo le solicito al consultante que vea de hacer su árbol genealógico. O sea, la cantidad de personas que han podido sanar y trascender situaciones de su vida trabajando con la psicogenealogía es súper interesante, es muy, muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no tienes los nombres, si no tienes las fechas, no pasa nada, porque en el fondo nosotros tenemos toda la información igualmente. Lo único importante que tú tienes que observar es qué es lo que se te repite una y otra vez que no te deja avanzar o que de alguna manera te limita, te bloquea o te paraliza. Y por más que has tratado de racionalmente o conscientemente de trabajarlo o de identificar y no lo logras pillar, eso siempre con seguridad viene de más atrás, ¿ya? Eso siempre viene de algún ancestro de más atrás. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Bueno, entonces, como se nos ha pasado la hora volando, ya sabéis que yo siempre recomiendo un libro y os leo un cuento. El libro que os voy a recomendar, ya en alguna otra ocasión lo he recomendado, pero es que es muy bueno, es muy, muy bueno. Ahora no lo tengo a mano porque lo presté hace unos días atrás a una amiga, pero se llama Este dolor no es mío. Y el autor es Mark Wolynn con W, ¿ya? Este dolor no es mío. Es un libro que es bastante conocido porque se ha puesto como bien de moda en este último tiempo porque ha aparecido en varias series, en varias películas donde aparece el personaje leyéndolo. Así que yo os lo recomiendo. Está buenísimo para entender muchas de estas cosas. Este dolor no es mío, ¿ya? De Mark Wolynn. Y ahora os voy a leer un cuento que es cortito pero muy apropiado con esto. Eso. Y se llama El tintineo de campana del camello. El libro del que lo estoy leyendo se llama Cuentos de sabiduría para almas inquietas. Dice, hace mucho tiempo, tanto que el pasado, presente y futuro se juntan, vivía un joven pastor de camellos en un fértil oasis llamado Real. Cierto día, un grupo de bandidos asaltó la región, raptándolo para convertirlo en esclavo. Mientras tapaban los ojos y lo ataban para encaramarlo en la grupa de un caballo, el pastorcillo escuchó el tintineo de la campana de su camello. A medida que se alejaba del valle la partida de bandoleros llevándolo prisionero, el sonido de la campana de su camello se fue haciendo cada vez más lejano. Sin embargo, aquel tintineo especial del cencerro quedó imborrablemente grabado en su mente. Pasaron los años, muchos años, y el muchacho creció y se transformó en un hombre. Y el recuerdo de su hogar perturbaba sin tregua su ánimo. Así que un día decidió escapar de sus opresores.
y lo hizo alejándose del lugar y comenzando la búsqueda de su tierra. Caminó de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país, tras alguna señal de su tierra. Ansiaba volver a oír en algún mercado, en algún pastizal, el tintineo de la campana de su camello. Escuchó muchos cencerros y campanitas, sin embargo, él sabía que no eran. No se dejó engañar por las apariencias. Cierto día, mientras descansaba a la vera de un camino, oyó a lo lejos el tintineo de una campanilla. Le resultaba familiar. Un rebaño de camellos se acercaba conducido por un triste y apenado anciano. Algo en su interior le gritaba que estaba escuchando y viendo a su rebaño y a su padre. Por fin los alcanzó, volviendo ambos a encontrar la felicidad. El destino no es otra cosa que la conciencia de cada paso. Es muy bonito el simbolismo de este cuento, porque de alguna manera es como cuando yo decía al inicio que nosotros crecemos con una melodía, ¿ya? Crecemos escuchando una melodía. Y justamente la melodía que nosotros estamos escuchando es la de lo que mamá sentía y lo que mamá pensaba y lo que mamá vivía cuando estaba embarazada de nosotros o cuando éramos pequeñitos. Entonces, es esta melodía de fondo, cuando nosotros logramos identificarla, es la que nos puede ayudar a cambiar toda nuestra historia, porque en el fondo de lo que se trata es de devolverle a nuestro árbol aquello que no es nuestro y que nos ha sido transmitido. ¿Ya? La razón por la que el inconsciente familiar va traspasando toda esta información a las siguientes generaciones es para que encuentren la manera de reparar, la manera de sanar aquello que los que estuvieron antes no supieron cómo resolverlo y se quedaron con ese dolor y ese sufrimiento adentro. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros sanemos las heridas tanto nuestras como de nuestros antepasados, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Esto es lo que muchos se podrán preguntar allá. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que decía antes, identificar aquello que se os repite o que os genera mucha, que os afecta, que os altera, que os perturba y no termináis de entender por qué ni de dónde viene. Cuando logréis tener eso identificado, es el primer paso más importante para ver dónde resuena eso en mi árbol genealógico, ¿ya? Y a partir de ahí se puede trabajar. Como decía antes, si a alguien le interesara trabajar este tipo de situaciones y de heridas que se han transmitido y se han heredado, me podéis contactar a través de mi página web, pamelajaragomez.com, y también, bueno, ahí tengo un enlace para que solicitéis una primera sesión gratis de 20 minutos, donde yo explico cómo es el trabajo que realizo. Y también, por supuesto, os dejo invitados a que os suscribáis a mi canal YouTube, a Spotify, a mi cuenta de Spotify, Pamela Jara Gómez, y podéis ver todos los otros directos y los otros vídeos que yo he ido subiendo y publicando. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana y ya nos estamos encontrando con otro tema interesante para trabajar sobre emociones y alta sensibilidad también. Un abrazo muy grande a todos, muchas gracias por vuestra presencia y por participar y nos estamos viendo. Chao, adiós.